¿Alguna vez has sentido que algo invisible te oprime? Como si una sombra pesara sobre tu vida sin razón aparente. Un cansancio que no entienden, una tristeza que no se va, una tensión constante en su hogar. Vivimos en un mundo obsesionado con lo sobrenatural. Las películas, los libros y hasta las conversaciones casuales están llenos de magia, demonios y fuerzas oscuras. Pero lo que pocos reconocen es que más allá de la fantasía hay una guerra real. No se trata de algo simbólico, sino de un campo de batalla espiritual donde cada día se decide la paz, la fe y el destino de nuestras almas. El enemigo no se presenta con cuernos ni fuego, se infiltra en lo cotidiano, en el cansancio, en el miedo, en la desesperanza. Quizás has sentido la presencia de esa batalla en tu propia casa. El ambiente se vuelve pesado, los conflictos surgen sin motivo, la alegría desaparece poco a poco. No siempre es casualidad. El enemigo trabaja silenciosamente para debilitar la fe, destruir la unidad y robar la paz. Pero, escucha esto, ningún poder del mal puede resistir el nombre de Jesucristo. Cuando pronunciamos su nombre con fe, todo infierno se estremece. Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó desarmados. Nos dio armas divinas, y la más poderosa de todas es su palabra. Cuando la declaramos con convicción, no como un ritual, sino como una proclamación de fe, las tinieblas retroceden. La Escritura es la espada del Espíritu, y quien aprende a blandirla, aprende a vencer. Por eso hoy quiero invitarte a mirar dentro de ti y hacerte una pregunta honesta. ¿Has abierto alguna puerta por la que el enemigo haya entrado? ¿Hay pensamientos, hábitos o temores que le han dado espacio? Este es el momento de levantarte, de decir no más y de recuperar el territorio que te pertenece en Cristo Jesús. En los próximos minutos quiero llevarte conmigo a través de 5 versículos que el diablo odia. 5 verdades eternas que destruyen sus planes y restauran tu alma. Prepárate, porque cuando empieces a usarlas, nada volverá a ser igual. Hay algo que he aprendido a lo largo de los años. Nada en la vida tiene tanto poder transformador como la palabra de Dios. Antes de que existiera el tiempo, antes de que el hombre respirara por primera vez, ya la voz de Dios resonaba en el vacío y todo cobró forma. Esa misma voz que separó las aguas, que dio nombre a la luz y que llamó a la existencia a lo que no existía, es la misma que hoy sigue hablándonos a través de su palabra. Cuando pienso en eso, me estremezco. Porque no estamos hablando de un texto antiguo o de palabras que pertenecen al pasado, sino de un poder vivo, eficaz, que penetra el alma y transforma el corazón. Cada vez que leo las Escrituras, recuerdo que el mismo Dios que dijo, «Sea la luz», sigue diciendo, «Levántate a los corazones que están caídos». La palabra de Dios no ha perdido su fuerza. Es la voz que aún tiene autoridad sobre el caos, que puede calmar tormentas y traer vida donde solo hay muerte. Cuando su palabra es proclamada, las tinieblas retroceden. Cuando es creída, el enemigo no tiene otra opción más que huir, no porque haya magia en las letras, sino porque detrás de cada palabra está el aliento mismo del Dios Todopoderoso. Y pienso en el ejemplo más perfecto de cómo debemos usar esa palabra, nuestro Señor Jesús. En el desierto, tentado por Satanás, no discutió, no razonó, no se defendió con su fuerza. Simplemente dijo, «Escrito está». ¡Qué enseñanza tan poderosa! Jesús no apeló a emociones ni a argumentos humanos, apeló a la verdad eterna de la Escritura.
Si el Hijo de Dios mismo eligió la palabra como su arma, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar las batallas de la vida sin ella? He visto personas que intentan pelear contra la tentación con fuerza de voluntad o calmar su ansiedad con razonamientos humanos, pero la verdadera victoria llega cuando tomamos la palabra de Dios y la declaramos con fe. Cuando Satanás susurra mentiras, no vales nada, nadie te ama, no hay salida, debemos responderle con lo que Dios ya dijo: soy su hijo. Soy amado, en Cristo tengo victoria. Porque el poder no está en lo que sentimos, sino en lo que creemos, y lo que creemos debe basarse en lo que Dios ha dicho. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lo que decimos importa. He visto hogares enteros transformarse porque alguien decidió llenar su casa con la palabra en lugar de con quejas. También he visto corazones endurecidos ablandarse cuando comenzaron a declarar las promesas de Dios en medio del dolor. Cada palabra que sale de nuestros labios debe alinearse con la verdad divina. Porque cuando nuestra boca repite lo que Dios ya ha dicho, su poder se activa en nosotros. Y quiero que piense en esto conmigo. Satanás no teme nuestras emociones. No le asusta nuestra asistencia a la iglesia, pero tiembla cuando escuchamos, creemos y proclamamos la palabra de Dios. Porque esa palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. No hay argumento que pueda resistirla, no hay oscuridad que pueda apagarla. Es el arma más poderosa en nuestras manos. Es el aliento del Creador en forma de verdad escrita. Por eso, cuando me siento débil, no busco mi fuerza en el ánimo o en la motivación humana. Abro las Escrituras y dejo que hablen, porque allí encuentro al Dios que no cambia, que sigue diciendo hoy lo mismo que dijo ayer: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando su palabra se hace real en el corazón, no hay situación demasiado grande, ni montaña demasiado alta. Es entonces cuando el alma descansa, porque entiende que el mismo Dios que habló al principio sigue hablando hoy. Cada promesa, cada mandamiento, cada palabra pronunciada por Él lleva dentro la semilla del cumplimiento. Y cuando creemos, esa semilla florece en fe, en obediencia y en victoria. Por eso, cuando enfrento las batallas de la vida, no me aferro a mis emociones ni a mis razonamientos. Me aferro a lo que Él ha dicho, porque sé que la palabra de Dios no solo informa, transforma, no solo enseña, libera, no solo habla, crea. Es la voz viva del Dios eterno que sigue diciendo: confía en mí, porque mi palabra no volverá vacía. A veces no somos conscientes de lo fácil que resulta dejar abierta una puerta espiritual. No lo hacemos de manera deliberada, pero hay momentos en los que, sin darnos cuenta, le concedemos al enemigo acceso a terrenos que deberían pertenecer solo a Dios. El corazón humano es como una casa. Tiene puertas, ventanas, habitaciones ocultas, y el enemigo siempre busca la manera de entrar. Sin embargo, la Escritura es clara. Él no puede invadir donde no se le permite. No entra por casualidad, necesita permiso, aunque ese permiso a veces se otorgue por ignorancia o descuido. Recuerdo que el Señor fue muy claro al advertir que debíamos velar y orar para no caer en tentación, porque cuando una persona se aleja de esa actitud vigilante, abre una rendija, y por esa rendija comienza el asedio. Todo comienza en lo invisible, en un pensamiento, en una emoción mal dirigida, en una palabra que no fue detenida a tiempo. Cuando la mente se deja llevar por la duda o el resentimiento,
esa puerta se entreabre, y lo que empieza como una leve corriente de aire se transforma, con el tiempo, en una entrada para el enemigo. Dios, en su infinita gracia, nos dio una forma de protección espiritual que no depende de rituales humanos, sino del poder redentor de la sangre de Cristo. Así como el pueblo de Israel marcó los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero durante la noche de la Pascua, y el ángel destructor pasó de largo, hoy necesitamos recordar que el poder de esa sangre sigue vigente. No se trata de un símbolo antiguo, sino de una realidad espiritual que cubre y protege a todo aquel que se refugia en Cristo. Cuando oro por mi hogar, por mi familia, lo hago recordando esa imagen, la puerta marcada por la sangre del Cordero, esa sangre que declara: aquí no entras, este lugar pertenece al Señor. Sin embargo, hay muchas maneras en que los creyentes dejan abierta esa puerta. Una de las más comunes es el pecado no confesado. El apóstol Pablo advirtió en Efesios 4:27 que no debemos dar lugar al diablo. Y cada vez que conservamos dentro de nosotros algo que sabemos que desagrada a Dios, sea una ofensa no perdonada, un hábito oculto o un orgullo silencioso, estamos cediendo territorio. A veces pensamos que son cosas pequeñas, pero no lo son. Un pecado guardado en el corazón se convierte en una invitación a la oscuridad. Dios no nos pide perfección, sino transparencia. Y cuando nos resistimos a confesar, lo que hacemos es mantener viva una grieta espiritual por donde el enemigo puede moverse con libertad. Otra puerta que suele quedar abierta es el miedo. El miedo no es simplemente una emoción humana, es una estrategia espiritual. Pablo lo dijo claramente: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y cada vez que permitimos que el miedo gobierne nuestros pensamientos, comenzamos a escuchar voces que no provienen del cielo. El miedo distorsiona la voz de Dios, nos hace dudar de sus promesas, nos convence de que estamos solos, nos empuja a actuar según la carne y no según la fe. He visto a muchos hijos de Dios vivir bajo el dominio del temor, miedo al fracaso, al rechazo, a perder el control, a no ser suficientes. Y detrás de ese miedo siempre hay una sombra que se alimenta del pensamiento: Dios no va a intervenir esta vez. Pero eso es mentira, porque donde habita el amor perfecto de Cristo, el miedo no tiene lugar. También existe una puerta más sutil, pero igual de peligrosa: la influencia de lo impuro. En nuestra cultura se normalizan cosas que exaltan las tinieblas y se ridiculizan las que honran la luz. Hay quienes llenan sus hogares con objetos, películas o música que promueven la violencia, la idolatría o la brujería, sin pensar en las consecuencias espirituales. No es superstición reconocer que lo que glorifica al mal abre espacio al mal. No podemos esperar vivir en paz mientras alimentamos nuestras mentes con aquello que el enemigo usa para sembrar confusión. Cada objeto, cada palabra, cada imagen que entra a nuestro entorno tiene un impacto espiritual. Por eso el Señor dijo que debíamos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. He aprendido que cuando una persona decide cerrar esas puertas, el enemigo pierde autoridad. Pero para cerrarlas, no basta con desearlo. Hay que hacerlo con la autoridad del nombre de Cristo. Comienza con el arrepentimiento sincero, no una culpa pasajera, sino una rendición real. Luego viene la limpieza del hogar, no solo física, sino espiritual, desechando todo aquello que no glorifica a Dios. He visto cómo familias enteras experimentan libertad al consagrar su casa nuevamente al Señor, al ungir las puertas, al declarar en voz alta que ese territorio pertenece a Cristo.
No hay nada místico en eso. Es un acto de fe, un recordatorio de quién tiene el control. Cuando Josué dijo, «Yo y mi casa serviremos al Señor», no estaba pronunciando una frase simbólica. Estaba marcando un límite espiritual. Estaba diciendo, «Este territorio no pertenece a los dioses de Egipto ni a los ídolos de Canaán. Este hogar pertenece al Dios viviente». Y cada creyente debe hacer lo mismo, porque en un mundo lleno de influencias que buscan infiltrarse en nuestra mente, en nuestros hijos, en nuestras decisiones, debemos afirmar una y otra vez, aquí reina Cristo. A veces alguien me dice, «Pastor, siento que algo oscuro ronda mi casa, que mi mente está cansada, que hay una pesadez que no entiendo». Y siempre respondo lo mismo, examina tus puertas. Pregúntate si hay pecado sin confesar, si has permitido que el miedo te controle, si has dejado entrar cosas que no honran a Dios. Y después, regresa a la cruz, porque todo poder del enemigo fue vencido allí. No hay habitación demasiado oscura que la luz de Cristo no pueda llenar. Cuando un creyente se levanta y declara la autoridad de Jesús sobre su vida, el infierno tiembla, no por la fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en él. Cada vez que oro pidiendo que Dios cierre las puertas abiertas por error o por descuido, lo hago sabiendo que su gracia no solo perdona, sino que también restaura. El Señor no se limita a limpiar lo que estaba sucio. Él reconstruye los muros caídos, restaura la paz perdida y devuelve la alegría al hogar. Así que cuando pienso en la vulnerabilidad del alma y en la manera en que el enemigo busca colarse, recuerdo que la protección más fuerte no está en la vigilancia constante, sino en la comunión continua con Cristo. Porque cuando Él es el centro, ninguna fuerza de oscuridad puede permanecer. Cuando el corazón está cubierto por su presencia, el enemigo no encuentra entrada. Y mientras más aprendemos a vivir bajo esa cobertura, más comprendemos que no hay nada que temer. Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo mora seguro, aun cuando el mundo entero parezca estar en tinieblas. La primera espada, el poder que disuelve el miedo. En los momentos en que el miedo intenta apoderarse del alma, recuerdo que no proviene de Dios. He aprendido que el miedo es una de las armas más persistentes del enemigo. Se desliza en los pensamientos, distorsiona la verdad y debilita la fe. Pero Dios no nos ha dejado indefensos ante esa fuerza. Él nos ha dado su palabra, una espada viva que corta las mentiras y restablece la paz interior. Cuando Pablo escribió a Timoteo, «Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». 2 Timoteo 1:7, estaba revelando una estrategia divina para vencer al temor. No es solo una frase para recordar, es una declaración de autoridad espiritual. Si Dios no me ha dado un espíritu de temor, entonces cada vez que el miedo se presenta, reconozco que no viene de Él. Proviene del adversario y debo tratarlo como tal, un ataque que necesita ser rechazado con la verdad. He visto que el miedo paraliza la fe, pero la fe activa el poder de Dios. Por eso, cuando el miedo llega, no discuto con él, lo confronto con la palabra. El perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 Juan 4:18. Y ese amor no es un sentimiento pasajero, es la certeza de que Dios me sostiene, incluso en los momentos en que no entiendo lo que sucede. Cuando descanso en ese amor, el miedo pierde su poder, porque el amor de Dios no deja espacio para la desesperación. Recuerdo ocasiones en las que me he sentido abrumado, cuando la incertidumbre parecía una sombra demasiado grande. Pero en esos momentos, el Espíritu Santo me ha recordado esta verdad. Tienes poder
tienes amor y tienes una mente sana. Y esa frase me ha llevado a respirar de nuevo, porque una mente sana es una mente en paz, una mente que no se deja arrastrar por el caos. La confusión no viene de Dios. Él es un Dios de orden. Si en tu interior reina la ansiedad, no es el Espíritu de Dios quien la produce. Dios me ha enseñado que el poder que Él da no se mide por la ausencia de problemas, sino por la capacidad de mantenerse firme en medio de ellos. El enemigo quiere que creas que eres débil, que no podrás resistir, que la tormenta es más grande que tu fe. Pero la verdad es que dentro de ti habita el Espíritu del Dios vivo, y donde está su Espíritu, hay libertad. Entonces, cuando el miedo intenta tomar lugar en tu mente o en tu casa, no lo aceptes como algo normal. No lo trates como un visitante inevitable. Levántate con autoridad y declara: temor, tú no vienes de Dios y no tienes lugar en este hogar. Te rechazo en el nombre de Jesús. Esa declaración no es un simple acto simbólico. Es un ejercicio de fe que activa la realidad espiritual del reino, porque cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús tiene poder. Recuerda que la fe no consiste en negar que existe el miedo, sino en afirmar que Dios es más grande que él. Cuando pronuncias la verdad, el temor retrocede. Cuando llenas tu mente de las promesas divinas, el enemigo pierde terreno. No se trata de ser valiente por naturaleza, sino de confiar en aquel que nunca falla. He comprendido que el dominio propio del que habla la Escritura no es control humano, sino equilibrio espiritual. Es la capacidad de mantener la calma porque sabes quién gobierna tu vida. Cuando tu corazón está anclado en la verdad de Dios, las olas pueden golpear, pero no te hundirán. Esa paz interior no viene del mundo, viene de confiar en el poder de su Espíritu. Por eso, cuando la voz del miedo susurra que no eres suficiente, que algo terrible puede suceder, o que Dios se ha olvidado de ti, recuerda quién eres y de quién vienes. No eres una víctima del temor, eres un hijo del Dios Todopoderoso, y en su presencia el miedo no puede permanecer. Así que hoy te invito a hacer lo mismo que yo hago en mis momentos de debilidad. Detente, levanta la mirada y di con voz firme, aunque tiemble tu corazón: Señor, creo en tu palabra. Tú no me diste un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso en este instante rechazo el miedo y recibo tu paz. Mientras pronuncias esas palabras, algo sucede en el mundo espiritual. La atmósfera cambia, el enemigo retrocede y la presencia de Dios se manifiesta, porque la verdad siempre vence la mentira. Y en ese silencio que sigue a la declaración, el alma puede descansar, sabiendo que está segura en las manos del Padre. Y cuando el corazón vuelve a sentirse en paz, cuando la mente recupera su claridad, es allí donde la fe se fortalece para blandir la siguiente espada. Porque cada promesa del Señor es un arma viva, y cada paso que das en su verdad es una victoria sobre el enemigo. La segunda espada, la certeza que declara la derrota del enemigo. Hay palabras en la Escritura que no solo consuelan, también despiertan autoridad en el corazón del creyente. Cuando el alma se siente rodeada por ataques invisibles, críticas, dudas, enfermedades o divisiones, hay una promesa que resuena como un escudo: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia de mí procede, dice Jehová. Isaías 54:17. No es simplemente una frase hermosa, es un decreto del cielo sobre la vida de quienes pertenecen al Señor. Cuando el enemigo lanza sus flechas, la enfermedad, el temor, la confusión, la acusación,
Dios ya ha declarado de antemano que ninguna de ellas tendrá éxito. Eso significa que no hay plan, palabra ni pensamiento diseñado contra ti que pueda alterar el propósito que Él ha establecido. Cada ataque del enemigo será desarmado por la justicia de Dios. He aprendido que el adversario no se cansa de fabricar armas, pero todas carecen de poder cuando el creyente permanece firme en Cristo. Satanás sabe que no puede destruirte, por eso intenta distraerte, hacerte dudar, convencerte de que estás solo. Pero tú no peleas para ganar, peleas desde la victoria que Cristo ya conquistó. Esa es la gran diferencia. La batalla espiritual no se libra desde el temor, sino desde la posición de quien ya está cubierto por la sangre del Cordero. Cuando esta verdad penetra el corazón, algo cambia dentro de ti. Comienzas a mirar las circunstancias con otros ojos. La enfermedad deja de ser una sentencia, se convierte en una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Las palabras de crítica o juicio que otros lanzan se desvanecen, porque sabes que la justicia que te defiende no es la tuya, sino la del Señor. Él es quien habla por ti. Satanás es el acusador de los hermanos. Esa es su especialidad. Acusa tu pasado, tus errores, tus debilidades. Pero cuando levantas la voz y declaras la palabra, su poder se rompe. No necesitas discutir con él, solo afirmar lo que Dios ya ha dicho. Ninguna arma prosperará. Repite eso cuando sientas presión en tu espíritu, cuando la duda quiera asomarse. La fe no ignora los ataques, los enfrenta con la verdad. He comprendido que muchas veces el enemigo no busca destruir tu cuerpo, sino tu confianza. Si logra convencerte de que estás derrotado, ya no necesita atacarte más. Por eso, cada día debo recordar que no soy un soldado abandonado en el campo de batalla. Soy parte de un ejército celestial que marcha detrás del capitán de la salvación. Y ese capitán nunca ha perdido una guerra. Así que cuando las voces contrarias se levanten, las del temor, las del fracaso, las del pasado, levántate también tú y di: en el nombre de Jesús, condeno toda palabra que se haya levantado contra mí. Mi justicia viene del Señor. No necesitas gritar para tener autoridad. La autoridad no está en el volumen, sino en la fe. Cada vez que proclamas esta verdad, el reino de las tinieblas retrocede, porque el enemigo no puede resistir la palabra de Dios pronunciada por labios creyentes. El Señor me ha mostrado que cada creyente tiene el derecho y el deber de usar esta espada. No se trata de repetir una fórmula, sino de vivir desde la convicción de que la victoria ya fue asegurada. Ningún dardo del enemigo puede atravesar el escudo de la fe. Ningún decreto humano puede anular el decreto divino. Y ninguna voz de condena puede ahogar la voz de aquel que te llama hijo. A veces, las batallas más intensas no se libran fuera, sino dentro del alma. Allí donde el miedo, la culpa o la duda quieren instalarse, debes levantar la espada de Isaías 54:17 y proclamar: Señor, creo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condeno toda lengua que se levante contra mi vida. Esta es mi herencia, y mi justicia procede de ti. Esa oración no es defensiva, es ofensiva. Es declarar que tu identidad está protegida por la verdad eterna. Y cuando terminas de orar, cuando sientes que el corazón recupera su firmeza, puedes percibir la paz del Espíritu reposando sobre ti, porque cada vez que confiesas su palabra, el cielo se alinea a tu favor. Dios no prometió que las armas no serían forjadas, pero sí prometió que ninguna prosperaría. Esa es la diferencia entre el miedo y la fe. El miedo mira la forja del enemigo, la fe mira la promesa de Dios. Así, mientras el alma se afirma en esta certeza,
comienza a levantarse una convicción profunda. El enemigo ya ha sido derrotado. Lo que ahora te toca es caminar en la autoridad de esa victoria. Y con el corazón fortalecido, te preparas para levantar la siguiente espada, porque el Dios que te ha dado su palabra, también te ha dado su poder. Cada una de ellas lleva en sí el poder de una verdad eterna. Hemos blandido ya 2 espadas, y quizás algo dentro de ti ha comenzado a despertar. La fe, la autoridad, la certeza de que no estás luchando solo. Pero esto es apenas el comienzo. 3 espadas más nos esperan, y en ellas se encuentra la clave para quebrar toda fortaleza que el enemigo haya levantado en tu casa, en tu mente o en tu corazón. No te detengas ahora. Permanece atento, porque lo que viene a continuación no es solo una enseñanza, sino una estrategia celestial que puede transformar tu entorno y tu alma. La tercera espada, la estrategia de resistir y someterse. Hay una batalla que se libra en silencio, no en el ruido del mundo, sino en el interior del creyente. Y la Escritura nos ofrece una fórmula divina para vencer en ella. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Este no es un consejo moral, es una orden espiritual, una estrategia celestial. El enemigo no se marcha por cortesía, huye porque se encuentra con una autoridad superior, la autoridad de Cristo operando en una vida sometida a Él. Aprendí que la verdadera victoria comienza con la rendición. Someterse a Dios no es debilidad, es reconocer su señorío, su sabiduría y su derecho a gobernar cada área de mi vida. Una casa que se somete a Dios se convierte en una fortaleza de luz, un territorio inaccesible para las tinieblas. Cuando una familia ora, perdona, busca la voluntad del Señor y camina en obediencia, el enemigo no puede establecer dominio. No hay grietas donde infiltrar su oscuridad. Someterse no significa solo decir, Señor, te entrego todo, sino demostrarlo con decisiones, actitudes y palabras. Es vivir con la certeza de que mi fuerza no está en mi voluntad, sino en su presencia. Cuando mi alma se inclina ante Dios, el enemigo pierde su poder. El orgullo abre puertas al ataque, la humildad las cierra. Pero la otra mitad del versículo nos enseña algo igualmente poderoso. Resistid al diablo. La palabra resistir es un término militar. Significa oponerse con firmeza, mantenerse en posición, rechazar al invasor. No se trata de correr ni esconderse, sino de mantenerse firme en la verdad. Resistir es decir, no aceptaré esta mentira, no recibiré esta condena, no permitiré que el miedo o la culpa gobiernen mis pensamientos. Cada vez que declaras la palabra de Dios sobre una situación, estás resistiendo. El enemigo no teme a tu fuerza, pero sí a tu fe. Cuando te mantienes en la verdad, cuando te niegas a ceder ante la tentación o la intimidación, lo obligas a retroceder. La Biblia no dice que tal vez huirá, ni que lo pensará, dice con certeza, y huirá de vosotros. Esa es una garantía, no una posibilidad. Satanás no soporta la atmósfera de una vida que camina bajo el señorío de Cristo y respira la autoridad de su Espíritu. He visto cómo muchas veces la gente ora para que el enemigo se aleje, pero sigue viviendo en desobediencia. No se puede resistir eficazmente al diablo si primero no se está sometido a Dios. La resistencia sin sumisión es orgullo espiritual. Pero cuando ambas se unen, sumisión y resistencia, se produce una liberación poderosa. Es entonces cuando el enemigo huye, no porque te tema a ti, sino porque reconoce en ti la autoridad del Cristo resucitado. Por eso, cada mañana, antes de salir de casa, hago esta oración sencilla pero esencial. Señor, hoy me someto a ti.
Te entrego mi voluntad, mis palabras, mis pensamientos y mis pasos, y en tu nombre resisto toda obra del enemigo. Esa oración establece el orden correcto del día. Coloca a Dios en el trono y al enemigo bajo tus pies. Cuando te sometes a Dios, tu hogar se llena de su presencia, y cuando resistes al diablo, toda influencia contraria debe irse. Esa es la promesa. No es un deseo, es una realidad espiritual que se activa por la fe. En Cristo ya tienes la victoria. Él no te llamó a sobrevivir las batallas, sino a caminar en autoridad sobre ellas. Así que, si hoy sientes que el enemigo te rodea, no temas. Inclina tu corazón ante Dios, afirma tu fe, levanta la voz y declara: me someto al Señor, resisto al diablo, y Él huye de mí. Esa declaración no es solo un eco del versículo, es una orden celestial respaldada por el reino de Dios. Y cuando el alma se alinea con esta verdad, la atmósfera cambia. Lo que antes parecía opresión se disuelve en la presencia de aquel que reina sobre todo. El enemigo huye, la paz retorna, y el corazón comprende una vez más que la obediencia no debilita, sino que fortalece. Porque en cada acto de sumisión al Padre hay una victoria que el infierno no puede revocar. La cuarta espada, el refugio impenetrable del Altísimo. Hay promesas que no solo se leen, se respiran. Promesas que se vuelven un escudo invisible alrededor de quienes confían en Dios. Una de ellas se encuentra en el Salmo 91, ese canto antiguo que ha atravesado siglos y tormentas para recordarnos una verdad eterna. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. No es una simple afirmación poética, es un decreto divino. Es la voz de un Dios que no miente, asegurando a sus hijos que bajo su cobertura no hay espacio para el terror, la enfermedad ni la destrucción. Pero esta promesa no se cumple al azar, tiene una condición: habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar a la sombra del Omnipotente, es decir, permanecer en comunión constante con Él. No se trata de visitarlo los domingos, sino de vivir bajo su presencia cada día, en cada pensamiento, en cada decisión. He aprendido que la seguridad espiritual no depende de muros, alarmas o defensas humanas. La verdadera protección es una presencia. Cuando la presencia de Dios llena un hogar, la oscuridad no encuentra entrada. Cuando el nombre del Señor es exaltado dentro de una familia, los ángeles acampan alrededor de ella. Por eso, el salmista podía decir con tanta confianza: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Esa declaración no era un deseo, era una convicción nacida de la experiencia. Recuerdo momentos en los que he sentido la amenaza de la incertidumbre, cuando parecía que el peligro rondaba demasiado cerca. Pero siempre, sin excepción, el Espíritu me ha recordado: permanece bajo mi sombra. Y esa simple frase me ha devuelto la calma, porque cuando uno se cubre con las alas del Todopoderoso, el enemigo no puede acercarse. Puede gritar, puede intentar intimidar, pero no puede penetrar esa cobertura. El Salmo 91 describe con detalle esa protección. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Es una imagen tierna, poderosa, paternal. Como un águila que extiende sus alas sobre sus crías para resguardarlas del sol ardiente o del depredador. Así actúa Dios con nosotros. No promete ausencia de peligro, promete su presencia en medio de todo peligro. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchos buscan seguridad en lo que tienen, en las personas o en las circunstancias.
Pero la seguridad verdadera comienza cuando reconoces que tu vida está en manos del Señor. Cuando lo haces, tu hogar se convierte en una fortaleza espiritual. Las palabras negativas, los ataques del enemigo, las enfermedades o los miedos no pueden arraigarse allí. No porque tú seas invencible, sino porque su presencia es inquebrantable. Recuerda esto. Las promesas del Salmo 91 no son automáticas, se activan con fe. Diré yo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza. La palabra clave es diré, es una declaración. Lo que proclamas con tu boca establece el ambiente espiritual de tu vida. Si tus palabras exaltan el miedo, fortaleces al enemigo. Pero si tus labios proclaman la fidelidad de Dios, edificas un muro invisible alrededor de tu casa. El pueblo de Israel conoció este principio en carne propia. En aquella noche en Egipto, cuando el ángel destructor pasó sobre las casas, solo aquellos que tenían la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas fueron preservados. Esa sangre era una señal, una cobertura. Hoy, esa sangre es la de Jesucristo y continúa teniendo poder. Cada vez que oras en su nombre, cada vez que declaras su sacrificio sobre tu vida, estás aplicando la sangre del Cordero sobre la puerta de tu casa espiritual. Y cuando el enemigo ve esa marca, no puede entrar. He visto familias experimentar paz en medio de tormentas porque decidieron confiar en esta promesa. No se trata de negar la realidad, sino de elevar la fe por encima de ella. Se trata de decir, Señor, aunque el mundo tiemble, confío en tu protección. Cuando uno vive así, el alma reposa y el corazón deja de ser prisionero del miedo. La promesa continúa, no te sobrevendrá mal. Eso no significa que no enfrentarás desafíos, sino que el mal no logrará su propósito contra ti. Las tormentas pueden rugir, pero no destruirán. Las enfermedades pueden tocar, pero no dominarán. Las palabras de maldición pueden levantarse, pero serán anuladas, porque Dios ha declarado que su justicia es tu defensa. Por eso te invito hoy a mirar tu hogar con ojos de fe. Recorre cada habitación, pronuncia el nombre del Señor y di, esta casa pertenece a Cristo, aquí reina su paz. Ningún mal tendrá poder sobre nosotros. No hay oración más poderosa que la que se pronuncia con fe en medio del temor. No hay muro más alto que el levantado por la obediencia. Y si en algún momento sientes que la oscuridad intenta entrar, no te quedes en silencio. Recuerda quién eres y a quién perteneces. Declara en voz alta, la sangre de Jesús cubre mi vida y mi casa. Ninguna plaga tocará mi morada, porque habito bajo la sombra del Altísimo. Esa declaración no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual. Así, mientras el corazón descansa en la paz de esta promesa, puedes sentir que la atmósfera cambia. La presencia de Dios llena el aire, el miedo se disuelve y una convicción profunda se asienta en el alma. Estás cubierto, estás guardado, estás bajo la sombra del Omnipotente, y mientras permanezcas allí, ningún poder del enemigo podrá tocarte, porque la cuarta espada, la de la protección absoluta de Dios, no solo defiende, también transforma. Transforma la ansiedad en confianza, el peligro en testimonio y el hogar en santuario. Bajo su sombra, el alma aprende a descansar, y desde ese descanso nos preparamos para blandir la última espada, la de la autoridad que ata y desata los cielos sobre la tierra. La quinta espada, la autoridad que ata y desata los cielos. Hay palabras que, cuando las pronuncias con fe, estremecen el mundo invisible.
Son decretos que nacen del corazón de Cristo y fueron puestos en nuestra boca para que el cielo se manifieste en la tierra. Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. No es una metáfora, es una ley espiritual, una autoridad delegada del trono de Dios a los hijos de su reino. He aprendido que la oración no es solo pedir, es gobernar en el Espíritu. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba entregando a la iglesia una llave doble: el poder de restringir las obras de las tinieblas y el poder de liberar las bendiciones del cielo. Atar y desatar no son actos simbólicos, son decisiones que determinan atmósferas, influyen sobre familias y abren puertas a la presencia divina. El enemigo trabaja en silencio, pero el creyente tiene voz. Y esa voz, cuando se alinea con la palabra de Dios, tiene autoridad para establecer límites. Atar significa declarar que algo queda prohibido, restringido, sin permiso de operar. Cuando dices: en el nombre de Jesús, ato el espíritu de miedo, de confusión o de división, estás ejerciendo una orden espiritual respaldada por el cielo. No estás hablando solo. El reino entero se pone en movimiento. He visto hogares transformarse cuando alguien se levantó con fe y empezó a usar esta autoridad. Cuando una madre ora: ato todo espíritu de desánimo sobre mis hijos, no está repitiendo una fórmula, está levantando una barrera espiritual. Cuando un padre declara: ato la enfermedad y declaro salud en esta casa, no está deseando un milagro, está activando una promesa. Cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús tiene peso eterno. Pero atar no es el final, es solo la mitad del mandato. Jesús también dijo: todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Desatar es liberar lo que estaba retenido, permitir que el cielo fluya sobre tu vida. Es abrir las compuertas de la gracia, de la paz, de la sanidad y de la restauración. Cuando oras: desato la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar, estás invitando a Dios a ocupar cada rincón que antes estaba oprimido. La clave está en entender que esta autoridad no proviene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Él es el Señor, el Rey de toda potestad. Pero su reino avanza a través de las voces que se atreven a declarar su palabra. El silencio es terreno fértil para las tinieblas. La declaración es el terreno donde florece la luz. Por eso, cada vez que enfrento una situación que parece inmovible, recuerdo que la oración no es una súplica débil, sino un acto de gobierno espiritual. Si el enemigo ha traído miedo, yo ato el miedo. Si ha sembrado confusión, ato la confusión. Y una vez que todo lo falso queda atado, desato lo que es verdadero: la paz, la sabiduría, la fortaleza, la esperanza. Quizás en tu casa hay atmósferas pesadas, discusiones que se repiten, enfermedades que regresan, temores que no se van. No los aceptes como parte de la vida. Levántate en el nombre de Jesús y di: ato toda influencia del enemigo en este hogar. Ato el espíritu de división, de angustia y de oscuridad. Y desato la paz de Dios, la alegría del Espíritu, la sanidad y la bendición sobre esta casa. Esas palabras no son simples sonidos, son decretos que atraviesan el cielo. Recuerda que el Señor no dijo: todo lo que pidáis será considerado, sino todo lo que atéis y desatéis. Es una invitación a actuar, no a observar. No basta con saber la verdad, hay que hablarla. La autoridad del creyente se ejerce cuando la fe se pronuncia. Los muros de Jericó no cayeron por el pensamiento de fe,
sino por el grito de fe. El Señor me ha mostrado que la voz del creyente ungido tiene el poder de cambiar atmósferas. Lo que se declara en la tierra se refleja en el cielo. Y cuando una familia empieza a orar con autoridad, el enemigo pierde todo derecho de permanencia. Las cadenas se rompen, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende. No temas usar tu voz, no temas declarar lo que Dios ya ha dicho. La autoridad no se siente, se ejerce. No depende de tus emociones, sino de tu posición en Cristo. Él dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Y luego añadió: «Id». Esa fue la transferencia. Lo que está bajo su autoridad también está bajo la tuya, porque su Espíritu habita en ti. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, no te quedes callado. Habla, declara, proclama, di: «En el nombre de Jesús, ato toda obra del enemigo en mi vida, en mi mente, en mi hogar, y desato la paz de Dios, la sabiduría, la protección y el amor de Cristo sobre todo lo que soy». Y cuando termines, guarda silencio por un instante. Escucha el ambiente. Notarás que algo ha cambiado, porque donde el nombre de Jesús es proclamado, las tinieblas no pueden permanecer. Donde se ata el mal, el bien florece. Donde se desata el cielo, la gloria de Dios llena la casa. Así culmina el filo de la quinta espada, no una defensa pasiva, sino una ofensiva de autoridad. Es el sello del creyente maduro, el eco del reino manifestado en la tierra. Y mientras esa autoridad permanece en tu boca, el cielo te respalda, los muros caen y la presencia del Altísimo habita contigo para siempre. No naciste para vivir en debilidad, ni para soportar el peso del miedo. Si estás en Cristo, la autoridad del cielo ya ha sido colocada sobre ti. No eres una víctima de las circunstancias ni un prisionero del enemigo. Eres un hijo del Dios viviente, revestido de poder y llamado a caminar con la frente en alto. Jesús mismo lo declaró: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lucas 10:19. Estas palabras no son un consuelo, son una proclamación de guerra. El enemigo quiere convencerte de que estás solo, de que no tienes fuerza, de que su poder es mayor, pero eso es una mentira. Satanás teme al creyente que sabe quién es en Cristo. Cada vez que te levantas en fe, que declaras la palabra, que usas tu voz con autoridad, estás pisoteando sus obras. No necesitas temer, la victoria fue sellada en la cruz. Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Así que, cuando hablas en su nombre, el infierno retrocede. Recuerda, el enemigo no se manifiesta siempre con rugidos. A veces lo hace con sutileza, en los pensamientos, en los temores, en los conflictos cotidianos. Pero el poder de Dios dentro de ti es mayor. Hoy puedes afirmar: «Nada podrá hacerme daño, porque estoy bajo la autoridad de Cristo». Esa convicción no solo protege, también libera. He comprendido que muchos de los conflictos que enfrentamos nacen de una confusión espiritual. Creemos que luchamos contra personas, contra un cónyuge, un hijo, un compañero de trabajo, pero la Escritura lo aclara con precisión, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestra guerra no está en la superficie, sino en lo invisible. El enemigo busca dividir,
distraer y desgastar nuestras fuerzas combatiendo las batallas equivocadas. Mientras discutimos con otros, Él actúa en la sombra. Pero cuando entendemos que nuestra lucha es espiritual, cambiamos de estrategia, dejamos de pelear con personas y comenzamos a orar con poder. He visto cómo la atmósfera de un hogar cambia cuando alguien deja de reaccionar en la carne y empieza a responder en el espíritu. En lugar de discutir, ora. En lugar de acusar, bendice. En lugar de rendirse, se pone de pie y declara la verdad. Esa es la guerra que el cielo respalda. Cuando comprendes Efesios 6:12, ya no malgastas tu energía en combates sin sentido. Empiezas a vestir la armadura de Dios, a usar la espada de la palabra y a mantenerte firme en la fe. Porque esta no es una batalla de gritos ni de fuerza humana, sino de autoridad espiritual. Y cuando el pueblo de Dios se mantiene de pie, el enemigo no tiene otra opción que huir. Así termina este mensaje, no como un cierre, sino como una invitación a reconocer quién eres, a recordar quién pelea por ti y a vivir cada día con la convicción de que en Cristo toda arma del enemigo está desactivada y toda promesa del cielo está activa sobre tu vida. He comprendido algo esencial. El enemigo no obedece emociones, obedece autoridad. El reino de las tinieblas no retrocede ante lágrimas ni temores, sino ante la voz de quien sabe a quién pertenece. La autoridad que Cristo te ha dado no es simbólica, es real, pero debe ser ejercida. Una espada no sirve si permanece envainada. El poder de la palabra se manifiesta solo cuando la proclamas. No basta con creer, hay que hablar. Hay momentos en que la fe debe ser firme, decidida, incluso sin sentir nada. Esa es la fe que el cielo honra, la que se levanta aun cuando el corazón tiembla, la que declara la verdad aunque el entorno grite lo contrario. Es hora de expulsar lo que no pertenece a tu casa, de restaurar el orden espiritual que Dios te confió. Hoy te invito a declarar con autoridad. 2 Timoteo 1:7. El miedo no tiene lugar en mí ni en mi hogar. Tengo poder, amor y una mente sana. Este versículo revela la identidad del creyente. Dios no nos ha diseñado para vivir bajo el peso del temor, sino para caminar con la fuerza del Espíritu Santo. Cuando afirmo que tengo poder, estoy recordando que su Espíritu me capacita para vencer lo que antes me dominaba. Cuando declaro que tengo amor, estoy diciendo que su presencia me libera del egoísmo y me enseña a perdonar. Y cuando proclamo que tengo una mente sana, reconozco que la paz de Dios gobierna mis pensamientos. Esta es la fórmula divina para una vida estable: poder para actuar, amor para relacionarme y dominio propio para mantenerme firme. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Toda estrategia del enemigo será destruida. Aquí Dios promete no una ausencia de armas, sino su ineficacia. El enemigo puede planear, puede lanzar sus dardos, pero ninguno alcanzará su propósito. Este pasaje no niega la batalla, afirma la victoria. Cada ataque dirigido contra el Hijo de Dios será neutralizado por la justicia divina. Y cuando dice, toda lengua que se levante contra ti será condenada, nos enseña que incluso las palabras que buscan dañarte carecen de poder ante la autoridad del cielo. Esta es la herencia de los que sirven al Señor, vivir bajo su defensa inquebrantable. Salmo 91. Ningún mal tocará mi morada, mi casa está protegida bajo las alas del Altísimo. Esta es la promesa del refugio. No hay amenaza ni sombra que pueda entrar donde mora la presencia de Dios. Ningún mal tocará mi morada,
significa que el hogar consagrado a Él se convierte en territorio sagrado. Como las casas de los israelitas marcadas con la sangre del Cordero en Egipto, así también nuestras vidas están cubiertas por la sangre de Cristo. Habitar bajo sus alas es más que un concepto poético, es una realidad espiritual en la que el amor de Dios se convierte en escudo y fortaleza. Lucas 10:19. Tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo, nada podrá hacerme daño. Estas son palabras de un comandante a su ejército. Jesús no nos envió al campo de batalla desarmados, nos envió con su autoridad. Tener autoridad no significa tener poder propio, sino ejercer el poder de aquel que reina sobre todo. Cuando proclamo que nada podrá hacerme daño, no estoy negando los desafíos, estoy afirmando que ninguno puede derrotar la voluntad de Dios sobre mi vida. El creyente que camina en esta verdad no se mueve por miedo, sino por propósito. Es consciente de que donde pisa, Cristo pisa con él. Mateo 18:18. Ato toda obra de oscuridad en el nombre de Jesús y desato su paz, su gozo y su poder en este lugar. Aquí encontramos una de las llaves más profundas del reino, la autoridad de la palabra pronunciada con fe. Atar significa detener la influencia del mal, cerrarle las puertas al enemigo. Desatar significa liberar las bendiciones que ya están preparadas en los cielos. Esta dinámica es el corazón de la oración efectiva. Cuando hablas con autoridad espiritual, el cielo responde. Y cuando declaras la paz de Cristo sobre tu entorno, su presencia ocupa el espacio que antes estaba dominado por la confusión. Este versículo nos recuerda que el creyente no solo ora, gobierna en el Espíritu bajo el señorío de Jesús. Estas no son simples frases. Son decretos de victoria pronunciados por una boca que cree. Y cuando las repites, la atmósfera cambia, las tinieblas retroceden y la paz del Espíritu Santo comienza a llenar tu hogar. Antes de continuar, examina tu corazón. Pide al Señor que te muestre si hay algo que necesitas rendir o confesar. El arrepentimiento limpia el terreno donde la autoridad florece. Renuncia a toda práctica, pensamiento o palabra que haya abierto una puerta al enemigo. Y cuando lo hagas, declara que tu vida y tu casa pertenecen al Señor Jesucristo. Él no comparte espacio con las tinieblas. Es momento de actuar. No dejes estas palabras en la mente. Llévalas a tus manos. Levántate ahora, camina por tu casa. Unge las puertas con aceite en el nombre de Jesús. Ora por tus hijos, por tu matrimonio, por cada habitación. Reclama el ambiente espiritual que te pertenece. No lo hagas con miedo, hazlo con la certeza de que el cielo te respalda. Y mientras lo haces, declara con voz firme: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Esa frase es un sello de pacto, un muro espiritual que ninguna oscuridad puede atravesar. Esta noche, sella tu hogar en victoria, expulsa todo espíritu contrario y permite que la presencia del Señor llene cada rincón con su paz, su poder y su protección. Donde Cristo reina, el enemigo no tiene derecho. Y si hoy has recuperado tu territorio, si has sentido que algo se ha roto y una nueva atmósfera ha nacido en tu casa, proclámalo sin vergüenza. Comparte este mensaje, únete a otros guerreros de fe y escribe con convicción: victoria en mi casa.